Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola queridos amigos y bienvenidos nuevamente a tu programa Encontrando Esperanza en el mundo de hoy. Así es, queridos amigos, aquí por Esperanza TV, ustedes el día de hoy van a recibir una gran bendición porque nuestro queridísimo pastor Eduardo Canales tiene un tema genial. ¿Cómo se llama ese tema? Así es, Sandra, se llama Dios convierte la desilusión en gozo. Y desde ya te invitamos para que te quedes con nosotros ahí en sintonía y llames a todos los que puedas que se queden en sintonía de este canal Esperanza TV para ver cómo es que Dios convierte esa desilusión en gozo. Ay, sí, es un tema bastante bonito. Hemos estado hablando del libro de Apocalipsis, toda esta serie completa. Profético. Y ya no te puedes, por favor, perder ninguno si te lo has perdido. Y llamar de inmediato a tus amigos, a tus familiares y, ¿por qué no?, también a tus enemigos. Llámales y diles que se pongan a ver este programa porque es de gran bendición. De gran bendición, así es, Sandra. Y también le damos una cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes. Estamos contentos de que estén con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y sin más, vamos a invitar a nuestro querido pastor. Es un evangelista, ¿sabes?, que ha estado viajando alrededor del mundo. El otro día me dijo cuántos países ha visitado. Pastor, ¿cuántos? 90 países, queridos amigos. Nuestro queridísimo pastor ha viajado hablando de este hermoso tema. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto, Josías? Para que dé a conocer la verdad Amén. De Dios a un mundo que necesita encontrar esperanza. Claro que sí. Al final del día, queridos amigos, la meta final es que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo venir por esos cielos y llevarnos juntos a la patria celestial. Bueno, con ustedes, el pastor Eduardo Canales. Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo personal a todos aquellos que nos están sintonizando por medio del canal Esperanza TV. Puede ser que te encuentres en Sudamérica, puede ser que te encuentres en algún otro lugar de Latinoamérica, a lo mejor en mismo Europa nos estás sintonizando. Queremos decirte seas bienvenido a esta programación, a esta serie titulada Encontrando Esperanza para el mundo de hoy. Y también a toda esta gente linda que se ha dado cita con nosotros para venir aquí a Fort Worth, Texas, para participar de esta serie. Sean bienvenidos a esta programación. Yo confío que en esta ocasión Dios tiene una bendición muy especial para ti y también para ti que nos estás escuchando y viendo desde tu hogar. El mensaje que vamos a estudiar se titula Dios convierte la desilusión en gozo, y es un mensaje que está basado en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y sabes, yo no sé si tú has vivido una situación en tu vida cuando has encarado problemas que no sabes cómo solucionarlos. Has buscado respuesta por aquí, has buscado por allá y no has encontrado solución al problema que estás viviendo. Yo no sé tú, yo solo sé que yo he pasado por esas experiencias en mi vida, en mi ministerio, mi vida personal, mi vida familiar. A lo mejor tu matrimonio se te está desbaratando y has hecho todo lo que pensabas que humanamente podías hacer y no encuentras solución al problema. A lo mejor estás encarando un problema financiero serio y agarras la calculadora y simplemente ves que humanamente tú no puedes resolver ese problema. A lo mejor hay una enfermedad, un problema de salud con tu familia o contigo mismo y desde el punto de vista médico no hay solución para tu problema. A lo mejor estás encarando un problema con tus hijos adolescentes que llegan a la etapa de la vida cuando se creen más inteligentes que sus padres. Y tú los aconsejas y parece que el consejo que das está cayendo en oídos sordos. Yo no sé qué tú puedas estar experimentando, qué puedas estar viviendo. Lo único que yo te puedo decir, que en vez de caer en la desesperación, en esos momentos difíciles, o a lo mejor ahora te encuentras en esa situación,
Tú que nos ves desde tu hogar, a lo mejor estás llorando en tu corazón, o tú que llegaste aquí a este salón en Fort Worth, Texas, estás sonriendo, pero en tu corazón estás llorando porque no le ves solución a tu problema. En vez de caer en la desesperación, cae de rodillas, confía en Dios, porque en mi vida personal, en la vida de otros, yo he visto que Dios convierte la desilusión en gozo, la tragedia en triunfo y el fracaso en victoria. Es lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Ahora, el capítulo 10 de Apocalipsis nos presenta un mensaje especial que tiene un ángel poderoso que desciende del cielo. Y este mensaje, hermanos, es un mensaje especial para el pueblo de Dios que ha de vivir al fin del tiempo. Un mensaje especial para ti, para mí, que Dios nos está dando. Vamos entonces a ir a la Biblia, a ver qué dice la Biblia de ese capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje que tiene este ángel poderoso para ti, para mí? Si está en la Biblia, ¿qué dijimos? Yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Tú que estás viéndonos desde tu hogar, únete a nosotros y repite esto con nosotros. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Mira, el versículo 1 comienza diciendo: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Oigan, hermanos, qué personaje tan especial se le aparece al apóstol Juan. Y el apóstol Juan había visto ángeles, porque por lo menos vemos que en Juan, Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, allí dice el apóstol Juan que Dios le dio esa revelación del Apocalipsis a su Padre. El Padre se la dio a Jesús, Jesús se la dio a su ángel para que se la revelara a Juan, para que entonces Juan nos hiciera saber a nosotros esas cosas. Por lo tanto, ya el apóstol Juan había visto un ángel por lo menos, pero a este personaje lo describe como un ángel fuerte, un ángel poderoso, y noten que su rostro era como el sol. Era tanta la gloria de este personaje, y sus pies, dice, eran como columna de fuego. ¿Quién es este ángel que viene a hablar con el apóstol Juan? Y de paso, ¿qué significa la palabra ángel? ¿Qué quiere decir ángel en el idioma griego, como fue escrito el libro de Apocalipsis? La palabra ángel, hermanos, simplemente significa mensajero. Un mensajero con un mensaje. Quiere decir que en Apocalipsis tú encuentras descripciones de ángeles, pero no siempre es un ser creado con alas. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Apocalipsis, tú ves que 3 ángeles van volando por en medio del cielo, y cada uno tiene un mensaje específico que dar al mundo. Y no son ángeles físicamente literales que van a dar esos mensajes. Representa la iglesia de Dios dando esos mensajes al fin del tiempo. Y aquí ángel también, hermanos, no está hablando de un ser creado como el ángel que había visto antes el apóstol Juan. Es otro personaje. Por ejemplo, mira, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13, ese mismo personaje con esas características ya se le había aparecido al apóstol Juan. Lo describe también con los pies como bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego, y lo describe como uno semejante al Hijo del Hombre. Vas al libro de Daniel capítulo 7 versículo 13, y al profeta Daniel ese mismo personaje se le aparece y también se describe como Hijo del Hombre. En Daniel capítulo 12 versículo 1, ese mismo personaje se le aparece al profeta Daniel, pero con la terminología de Miguel. Y también en Apocalipsis 12:7 se habla de ese mismo personaje poderoso bajo el nombre de Miguel. Y la palabra Miguel, hermanos, quiere decir ¿quién como Dios? Es lo que está diciendo ahí, ¿quién como Dios? Ese personaje que se le aparece aquí, hermanos, al apóstol Juan, con el símbolo de ese ángel poderoso, no es otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo, que viene a hablar y darle este mensaje importante al apóstol Juan para su iglesia.
Y ya descubrimos de nuevo de Apocalipsis 1, versículo 1, que fue el ángel quien dio esas revelaciones a Juan, pero en algunas ocasiones es el mismo Señor Jesús que se le aparece personalmente al apóstol Juan, y esta es una de esas ocasiones. Mira el versículo 1, regresando ahí, dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Nota que aparece con el simbolismo del arco iris sobre su cabeza. Cuando tú lees en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, descubres que el Padre Celestial está sentado en el trono y tiene el arco iris sobre su trono. Es significativo el arco iris en el Apocalipsis. De paso, ¿cuándo se vio por primera vez el arco iris? ¿Qué simboliza el arco iris entonces aquí en Apocalipsis, hermanos? ¿Sabes que por primera vez el arco iris se vio después del diluvio? Cuando Dios destruyó este mundo con un diluvio, porque la Biblia dice que llegó a tal punto la maldad de la humanidad que sus designios eran de continuo al mal, y Dios destruyó a la humanidad con un diluvio. Y después de que Noé y su familia salieron del arca, apareció el arco iris, y Dios dijo que esa era una promesa que Él les daba. Se comprometía Dios con Noé y con toda la humanidad que seguiría, que cada vez que lloviera no tendrían que tener temor, porque cuando vieran que salía el arco iris, era la promesa de Dios que nunca más iba a destruir a esta humanidad con otro diluvio. Y mira cómo le dice en Génesis 9:13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Quiere decir que el arco iris aquí en Apocalipsis es un símbolo del pacto de Dios, hermanos, el pacto que Jesús hace con su iglesia. Tú te comprometes con Él, Él se va a comprometer contigo, Él hace ese pacto contigo. Y mira, sigue diciendo en el versículo 2: tenía en su mano un librito abierto. Ya vamos a regresar a analizar el librito abierto, pero vean, dice: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Notas, aparece ese ángel poderoso, el Señor Jesús, con ese símbolo, teniendo un pie en el agua y el otro en la tierra. ¿Qué simboliza el agua en profecía bíblica? ¿Qué es lo que simboliza? Si tú vas a Apocalipsis capítulo 17, allí encuentras la respuesta, el versículo 15, mira. Y Él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Quiere decir que si las aguas representan áreas habitadas, la tierra representa áreas inhabitadas. Y el Señor Jesús ve que tiene un pie derecho en el agua y el otro en la tierra. Con eso te dice que su presencia está en todos lugares. No importa dónde tú te encuentres, puedes estar rodeado de mucha gente, como puedes estar solo en el desierto, pero si tienes al Señor Jesús en cuenta en tu vida, ahí está la presencia de Él contigo por medio de su Santo Espíritu. Él prometió en Mateo capítulo 28 estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y yo no sé tú, pero ha habido momentos en mi vida que me he sentido solo, como que Jesús, la presencia de Dios no está conmigo. Pues aquí, hermanos, en Apocalipsis 10, en ese mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, aquí nos da la promesa, el pacto que Él hace con nosotros, que su presencia y sus bendiciones están con nosotros. Aún en esos momentos difíciles, cuando tú no entiendes por qué te están sucediendo las cosas como te suceden. Y ahora mira el versículo 2: tenía en su mano un librito abierto. Tiene un libro abierto. ¿Qué es ese libro? De paso, ¿en dónde más se menciona otro libro en la Biblia? Y sabes tú que las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis son lo que se le llaman profecías gemelas, son hermanos gemelos. Las profecías de Daniel complementan las profecías de Apocalipsis. Las profecías de Apocalipsis complementan las profecías de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel y vamos a ver ese libro que se menciona. ¿Dónde se menciona? Está en el libro de Daniel. Vamos a ir allí. Mira el versículo 4 del capítulo 12. Pero tú, Daniel,
Ya está terminando de escribir Daniel lo último que ve, las visiones que recibe del Señor, y le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Noten en contraste a Daniel, que vivió 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Se le dice que tenga el libro sellado, cerrado. Pero aquí el Señor Jesús, con el mensaje que tiene para su iglesia para el fin del tiempo, tiene el libro abierto. En Apocalipsis 12:9 se le dice, o Daniel 12:9, dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hubo partes de las profecías que recibió Daniel que ni él mismo entendió, y Dios no le dio toda la explicación, simplemente le dijo que eso era para el tiempo del fin. O sea, no se entenderían en el tiempo de Daniel porque no tenían nada que ver con el tiempo de ellos, pero sí se iban a entender al fin del tiempo porque eran para nosotros, para el tiempo del fin. Y el versículo 6 dice así: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, al dar cumplimiento esta profecía de periodo de tiempo que se menciona aquí, sí van a comenzar a entender esas porciones de la profecía que no se habían entendido en el tiempo de Daniel. Vamos a repasar esta llave profética. Tú que nos ves desde tu hogar, puede ser que has sintonizado antes. Si no, te vamos a introducir a esta llave profética que nos ayuda a entender periodo de tiempo en profecía bíblica. En el libro de Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. En el libro de Números 14:34, un año por cada día. Quiere decir que en profecía bíblica un día, ¿cuánto tiempo representa? Es un año. Entonces aquí se le dijo tiempo, tiempos y medio tiempo. En la Biblia, tiempo quiere decir año. Tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Y tomando el mes bíblico de 30 días, entonces un año 360, 2 años 720, medio año 180, te da 1260 días. Pero como está hablando en terminología profética y cada día representa un año, entonces es un periodo de 1260 años. Y cuando diera cumplimiento esta profecía, es cuando entraríamos al tiempo del fin, y de ahí se comenzarían a entender las profecías que no se entendieron del libro de Daniel. Y te digo rapidito que cada vez que se menciona este periodo de tiempo de 1260 años con diferentes terminologías, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, tiene que ver con ese poder político religioso que surgió en la historia, que fue Roma papal en el año 538 y se extendió hasta el año 1798, y ahí marcaba la profecía bíblica que entrábamos al tiempo del fin y se comenzarían a entender estas profecías. Miren el capítulo 8 de Daniel, versículos 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice Daniel? Y no la entendía. La pregunta es: ¿qué es lo que no entendió Daniel de la visión? Rapidito, abuelo de pájaro, les voy a mostrar las visiones que Daniel recibió hasta el capítulo 8. En el capítulo 2, Daniel recibe una visión que Dios le había mostrado al rey Nabucodonosor de Babilonia en sueños, una grande imagen formada de 4 diferentes metales. Y Daniel entendió eso porque Dios se lo reveló a Daniel y le dijo que aquella cabeza de oro era Nabucodonosor, el rey de Babilonia con su imperio, pero que después vendría un segundo imperio que fue de Medo-Persia, luego vendría un tercer imperio, el bronce, Grecia, luego los pies de hierro, el imperio romano, la división del imperio romano, los pies de hierro y barro cocido.
las naciones europeas que surgen de la división del Imperio Romano, y la piedra que le pegaba a la imagen, Dios dijo que era el reino que iba a establecer, que nunca jamás se iba a corromper. No quedó duda en la mente de Daniel lo que eso significaba. Capítulo 7, Dios le da una visión de bestias que van saliendo del mar, y también le explica claramente que esas bestias son reinos, son imperios, y comienza con Babilonia, el león, el oso Medo-Persia, el leopardo Grecia, la bestia espantosa de hierro, el imperio romano, los 10 cuernos, la división del imperio romano en las naciones europeas. Daniel quedó claro en eso. Pasa Daniel 8 y aparece un carnero y un macho cabrío, y él entendió eso porque Dios le dijo claramente por medio del ángel Gabriel que el carnero eran los reyes de Medo-Persia, el macho cabrío era el imperio de Grecia. Quedó claro en eso. Pero ¿qué es lo que no entendió Daniel del capítulo 8? El versículo 14, cuando le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. En unos estudios pasados ya hablamos de lo que era la purificación del santuario, esa fiesta especial que se llevaba a cabo en Jerusalén. Y Daniel, estando exiliado en Babilonia, se preguntaba ¿cómo se va a llevar a cabo esa fiesta? Porque él recibe esta visión en el año 551, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y desde el año 486 estaba en ruinas el templo y la ciudad, porque Nabucodonosor había destruido en su tercera incursión la ciudad y el templo. Y Daniel pensaba que Dios estaba hablando del santuario que estaba en el templo de Jerusalén. Pero en ese estudio descubrimos que Dios no hablaba de eso, hablaba del juicio investigador, porque como está hablando en terminología profética, era un periodo de 2300 años, una profecía larguísima de la Biblia. Y en el capítulo 9, Dios da el punto de partida. En Daniel 9, ya estudiamos también ese capítulo, da el punto de partida para saber cuándo comenzaba a contar esta profecía. Estaba dividida en 2 partes. Primera parte tenía que ver con el pueblo judío y luego los gentiles. Y se le dijo que cuando se diera la orden de regresar a restaurar y edificar Jerusalén, de allí comenzaba a contar. Y eso fue dado en el año 457 por el rey Artajerjes de Persia, de Medo-Persia. Está en la Biblia y está en la historia. Y tú sigues esta profecía y nos lleva hasta el año 1844 de nuestra era, que conforme la Biblia, Apocalipsis 14, 6 y 7, entramos a la hora del juicio de Dios y comenzó ese juicio investigador en el cielo. Entonces el librito abierto que tiene el Señor Jesús son las profecías de Daniel, el libro de Daniel, para que entendiéramos al fin del tiempo esas profecías que no eran para ese tiempo de Daniel, pero que tenían que ver con el tiempo del fin. Mira versículos 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Óyeme, ¿cuál era el mensaje de esos 7 truenos? Podríamos pasarnos de aquí hasta que Cristo venga especulando, imaginándonos, y nunca estaríamos claros. Ahora, ¿por qué razón Dios eligió que no supiéramos lo que iban a emitir esos 7 truenos, que emitieron esos 7 truenos? Sin duda porque no tienen nada que ver con tu salvación y la mía. Si tuviese que ver con nuestra salvación, Dios se hubiese encargado que nosotros estuviésemos claros de lo que eso quería decir. Ahora, ¿qué hacer cuando encontramos un versículo así en la Biblia? Deuteronomio 29, 29, mira lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Quiere decir que en vez de estarnos allí preocupando y sufriendo por eso, mejor algún día Dios nos lo va a revelar. Ahora Dios ha elegido que no lo sepamos. No quiere decir que nunca lo vamos a saber. Ponte a pensar que cuando llegues al cielo, tú te le acerques al apóstol Juan o al mismo Señor Jesús y le digas: oye, Señor Jesús, ¿qué era ese mensaje de los 7 truenos? Oye, yo fui curioso y viví sufriendo con eso, querer saber qué era eso. Yo te garantizo que el Señor Jesús te lo va a decir. Pero ahora, sin duda, Él eligió que no lo supiéramos, porque no tiene nada que ver con tu salvación y con mi salvación.
Versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora, amados, noten que aquí nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas, y por todo el Apocalipsis, sobre todo, encuentras que ese mensaje sigue resurgiendo. Te doy un ejemplo. Pasas al capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 y 7, y mira lo que dice. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Cuando Dios repite algo, hermanos, es porque es importante y quiere que no lo olvidemos. Y sabes tú que para eso Dios nos dejó el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Qué dice Dios allí? Acuérdate de el día de reposo, el sábado, para santificarlo. Y Dios sabía que mientras el ser humano guardara el sábado como Dios lo había instituido, nunca se iba a olvidar de él como el creador de todas las cosas. Versículo 6 decía la última parte: y el tiempo no sería más. No quiere decir que al cumplirse esas profecías de periodo de tiempo del libro de Daniel, que allí se acababa el mundo. No. Lo que está diciendo que una vez que se cumplieran esas profecías, ya no habría más profecías de tiempo para cumplirse. Y tú estudias toda la Biblia, no hay una profecía más que tenga que ver con cumplimiento de tiempo que no se haya cumplido. Hay señales. Jesús nos dejó señales en el libro de Mateo capítulo 24. Ya estudiamos esas señales y Jesús dijo que pusiéramos atención a esas señales, y conforme las señales podemos tener una idea de cuándo Cristo viene. Y yo te digo, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo, pero el día y la hora, dijo el Señor Jesús, nadie sabe. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué iba a suceder? De paso te digo que el mensaje de Apocalipsis 10 es parte del mensaje de las 7 trompetas, hermanos. Y el mensaje de las 7 trompetas nos lleva desde el primer siglo de la historia cristiana hasta que Cristo viene. Y aquí dice que cuando comienza a sonar la 7ª trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Tú y yo estamos viviendo cuando ya comenzó a sonar la 7ª trompeta, hermanos. El misterio de Dios se ha revelado, se han entendido esas profecías que no se entendían. Versículos 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hermanos, aquí el apóstol Juan es un símbolo del pueblo de Dios. El mensaje que Dios tenía para el pueblo de Dios, para el tiempo del fin. Y nota que le da ese librito a comer. Y iba a ser dulce, pero le iba a amargar el vientre. Quiere decir, hermanos, que el pueblo de Dios en la historia, acercándose el fin del tiempo, viviría una experiencia agridulce. Y si vamos a la historia, en otro estudio pasado hice referencia breve de esto. Ya para los años 1400 estábamos en lo que se le llamó la Edad Oscura. Se había perdido el conocimiento bíblico. Por siglos se había prohibido que la gente tuviera la Biblia en sus manos, en sus hogares. Solamente los líderes religiosos tenían acceso a la Biblia. Pero en la historia Dios comenzó a levantar reformadores, luces que fueron levantando su verdad. Hablamos de los valdenses que vivieron al norte de Italia en las montañas, sur de Francia, en el área de Suiza en las montañas, y ellos predicaban la Biblia y decían que la Biblia era la única fuente de verdad para los cristianos y no las tradiciones.
Después aparece Juan Hus en la República Checa, predicando la obediencia, enseñando que le debemos la obediencia a Dios y no a los hombres. Y de ahí en la historia surge el movimiento husita. Después aparece Martín Lutero en Alemania, en Wittenberg. Él fue un monje católico y comenzó a predicar la gracia, que somos salvos por gracia, no por obras, ni por penitencias, ni por indulgencias, como la iglesia enseñaba. Y de allí en la historia surgió lo que entendemos como la iglesia luterana. Después aparece Juan Calvino en Ginebra, en Suiza, predicando el crecimiento en la vida cristiana, y de allí en la historia aparece lo que entendemos como la iglesia presbiteriana. Después aparece Anabatistas predicando el bautismo por inmersión, que es lo que representa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en la historia de ese movimiento surge lo que se entiende ahora como la iglesia bautista. Después aparece Juan Wesley predicando la santidad. Él comenzó su ministerio ahí en Londres, en Inglaterra, predicando que el cristiano es cristiano donde quiera que está, no solamente cuando está en la iglesia. Y de allí surge el movimiento y la iglesia que ahora se le llama la iglesia metodista. Y ya, hermanos, acercándonos a los 1800, comenzó Dios un movimiento en todo el mundo, un movimiento no organizado, porque estos hombres no se conocían, pero sí sincronizado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios movió a una gran cantidad de hombres alrededor del mundo que predicaran la pronta venida de Cristo y el juicio investigador y las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Les voy a hablar rapidito solamente de 3 de ellos. Por ejemplo, en Sudamérica aparece Manuel de la Cunza. Era un jesuita católico que había venido de España, y él comenzó a predicar las profecías de Daniel, de Apocalipsis. Comenzó a predicar que Cristo venía pronto. En Europa aparece José Wolf, era un maestro de teología, y él comenzó a predicar también estas profecías que hasta entonces la gente ni tocaba eso, ni hablaba de la venida de Cristo. Y acá en Norteamérica aparece Guillermo Miller. ¿Quién fue Guillermo Miller? Un pastor laico de la iglesia bautista. Su conversión fue en el año 1816. Él era de una familia grande, hijo de una familia de 18, imagínense. Y él estaba casado y tenía ya 10 hijos. Hermanos, entiéndanlos. Ellos en ese entonces, en los 1700, 1800, no tenían ni televisión, ni internet, ni juegos de video. Pues no había nada más que hacer hijos. Pues él escuchó de un pastor bautista predicar que el hombre, el jefe de la familia, debe de ser el sacerdote espiritual de la familia. Y él se quedó pensando, ¿qué estoy haciendo yo por mis hijos? Aunque era un padre muy hogareño, pero no era tan religioso. Y de allí él comenzó a estudiar la Biblia. Guillermo Miller, desde el 1816 al 1818, estudió versículo por versículo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, usando solo la concordancia de Cruden. Una concordancia es un libro que simplemente te dice dónde hay otros versículos en la Biblia que hablan de lo mismo, pero él no quiso usar comentarios bíblicos para no ser influenciado por ideas humanas. Y cuando llegaba un versículo que no lo entendía, él se arrodillaba, oraba, le pedía a Dios, iba a la concordancia a ver dónde había otros versículos que podían hablar de lo mismo, y así fue avanzando. Después de 2 años se había leído toda la Biblia y quedó fascinado con las profecías de Daniel y de Apocalipsis, y comenzó a reestudiar esas profecías, y por 13 largos años él estuvo estudiando y no le decía a nadie lo que estaba estudiando. Llegó a la conclusión que Cristo vendría a esta tierra en el año 1844, al cumplirse la profecía de Daniel 8:14, que hablaba de los 2300 años proféticos. Él fue siguiendo la profecía y lo llevaba exactamente al año 1844, y él pensó que la purificación del santuario era que Cristo venía a purificar esta tierra de pecado con el fuego y azufre que va a caer del cielo. Con todo, no le decía a nadie, pero un sábado de agosto en 1831,
en oración le dijo a Dios que si alguien lo invitaba, él estaría dispuesto a compartir sus estudios de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. ¿Qué posibilidades había que alguien lo invitara? Él vivía en un área rural, en una granja, en un rancho en el estado de Nueva York. ¿Quién lo iba a invitar? Él dijo: yo no me voy a ofrecer, Señor, si tú quieres que yo predique esto, haz que alguien venga a invitarme, porque ya era como un fuego que lo andaba quemando por dentro. Él miraba las profecías, decía: Cristo viene pronto y esta humanidad no sabe de esto. Pues hermanos, para su sorpresa, a la media hora llegó su sobrino, que vivía a 16 millas, con una invitación del pastor Bautista para que Miller fuera a predicar a su iglesia el siguiente domingo. Y ponte a pensar, en aquel entonces a caballo recorrer 16 millas tomaba horas. ¿Qué te dice esto? Que Dios miró la sinceridad de Guillermo Miller y todavía no comenzaba a orar cuando Dios ya le había dado la respuesta. ¿Qué te dice eso a ti? Que si tú le pides a Dios con sinceridad y con sinceridad quieres conocer la verdad de Dios, dejando a un lado prejuicios religiosos y lo que me enseñaron mis abuelos y mis padres, tú dices: Señor, enséñame tu verdad. Prepárate, porque Dios te va a contestar tu oración. En 1831 comenzó a predicar las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Yo estuve en esa iglesita que ahora es un museo donde él predicó. Hermanos, la gente se quedó espantada, nunca habían oído eso. Él aún se hizo diagramas de las bestias y de las profecías que él había encontrado allí. Pronto líderes religiosos de otras denominaciones vinieron para que les enseñara, querían saber de eso. Les menciono algunos, entre ellos Jaime White, que era de la Conexión Cristiana, Elena Harmon, una líder joven de la iglesia metodista, Carlos Fitch de la iglesia congregacionalista y también José Bates de la Conexión Cristiana. Y hermanos, fue tanto el impacto que las iglesias no eran suficientemente grandes. El movimiento creció que decidieron hacer una grande carpa para acomodar a toda esta gente. Una carpa, imagínense, que tuviera capacidad para 4,000 personas. Y piensa, fuera de Nueva York, Chicago, Washington, no había ciudades grandes. Boston, eran puras áreas rurales. Hicieron una carpa para 4,000 personas, la carpa más grande conocida del mundo en ese entonces. Cuando llegaban a ciertos pueblecitos que ni siquiera en todo el municipio, en todo el county, no había ni 4,000 personas, y armaban esa carpa, se reían de ellos. Pero hermanos, cuando la gente comenzaba a oír, venían de otros municipios a escuchar. Ya hay historias cuando a veces había 2,000 o más personas fuera de la carpa queriendo escuchar. Fue un tremendo movimiento, hermanos. Alrededor de 175 pastores se unieron a Guillermo Miller en la predicación de las profecías de Daniel y Apocalipsis y de la segunda venida de Cristo. Fue algo que conmovió, hermanos. La mitad de esos pastores era metodista, una cuarta parte bautista y la otra cuarta parte venían de diversas denominaciones. Para 1844 se calcula que entre 150,000 hasta 500,000 personas se identificaban con el movimiento millerita. Y cuando piensas que en todo Estados Unidos había solamente como 10 millones de habitantes y que en esa área del noreste de Estados Unidos como 500,000 de personas se identificaran con este movimiento, fue verdaderamente algo poderoso. Juan Wesley, en toda su vida, en su ministerio en la iglesia metodista, logró reclamar tener solamente 50,000 miembros en todo el mundo. Y esto solamente en este territorio. Ahora alrededor del mundo había otros movimientos iguales. El pastor Carlos Fitch murió por sobrecargo de trabajo el lunes antes del 22 de octubre, solo 8 días antes. Ahora su esposa e hijos lo sepultaron con alegría porque tenían la esperanza que en una semana lo volverían a ver. Ellos creyeron eso. Al estudiar la profecía, la purificación del santuario debería de caer conforme el calendario judío en el 22 de octubre de ese año 1844, y dijeron: Cristo viene. Y esta gente se desgastó predicando, hermanos, y se enfermó y murió. Pero la esposa y los hijos felices lo sepultaron. Dijeron: en una semana lo vamos a volver a ver. La señora Fish, yo creo que dijo: ay, gracias a Dios que no tengo que cocinarle, plancharle, lavarle por una semana. Llegó el 22 de octubre, se reunieron a orar en hogares, en iglesias. Llegó la tarde, la noche, y Cristo no vino. Hermanos,
Cuando Cristo no vino como ellos esperaban, quedaron amargamente desilusionados. ¿Por qué razón Cristo no vino? Antes de que contestemos eso, déjame hablarte de otra gran desilusión que sucedió en la historia. Está en la Biblia. Cuando el Señor Jesús vino, solo con dar la orden, expulsaba demonios. Venían enfermos y solo con tocar a los enfermos o dar la orden sanaban. Venían multitudes, 5,000 o más personas a oír, y Jesús multiplicaba panes y peces. ¿Y qué decía la gente? Este tipo de rey es el que queremos. Y Jesús más de una vez dijo: mi reino no es de esta tierra. Y los discípulos querían ese tipo de rey, hermanos. Pero aquel jueves de tarde, cuando fue aprendido en el Getsemaní, los discípulos esperaban que iba a ser un milagro y todo el mundo creería en él. Después fue llevado ante los sacerdotes, después lo maltrataron, luego ante Pilato y fue condenado a muerte. Fue llevado al Calvario cargando la cruz, y todavía cuando colgaba de la cruz, hermanos, en el Calvario, los discípulos esperaban que hiciera un milagro como lo habían visto hacer milagros. Y la gente creerá en él y va a establecer su reino, y yo voy a estar a la derecha y mi hermano a la izquierda de él en su reino terrenal. Pero cuando Jesús dijo: consumado es, hermanos, quedaron amargamente desilusionados. Uno de los apóstoles, hablando después, miren lo que dijo en Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Querían ese reino terrenal. Ese viernes de tarde, hermanos, fue el viernes más triste de la vida de ellos. Quedaron profundamente desilusionados, cayeron en la depresión. Pero después, para el fin de semana, terminando el domingo, se dieron cuenta que el Señor había resucitado y cobraron ánimo. Y después el Señor les dijo en Hechos 1, 7 y 8: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso solo en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y unos días después, en el día de Pentecostés, solamente 120 personas se identificaban con el cristianismo. Discípulos del Señor Jesús, seguidores del Señor Jesús. Pero cuando predica el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, mira lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Crece la iglesia cristiana de 120 a más de 3,000, y cada día seguía creciendo. Hermanos, los discípulos creyeron que Cristo iba a restaurar el reino en esta tierra, un reino terrenal. Pero quedaron amargamente desilusionados cuando Cristo fue crucificado. Todos sus sueños se fueron al piso, todos sus anhelos, sus ilusiones se desaparecieron. Pero quedaron maravillados cuando el Señor Jesús resucitó y aceptaron la comisión de Cristo de predicar el evangelio a todo el mundo, y predicaron con ánimo y con esperanza la venida de Cristo. También así los pioneros mileritas, hermanos, creyeron que Cristo iba a restaurar el reino, que iba a venir a esta tierra en el año 1844, pero quedaron amargamente desilusionados cuando Cristo no regresó en 1844. Pero quedaron maravillados cuando descubrieron que estaban viviendo en la hora del juicio de Dios, que de lo que Dios hablaba no era que venía a esta tierra, sino que comenzaba el juicio investigador en el cielo. Entonces ellos aceptaron la comisión de Cristo de proclamar el evangelio al mundo. En Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y ellos dijeron: tenemos que reestudiar estas profecías, ¿en qué fallamos? Y conforme estudiaban y reestudiaban, siempre los llevaba al año 1844. Pero descubrieron verdades poderosas de la Biblia. Para comenzar, descubrieron que la fecha estaba correcta. El evento era el incorrecto. Cristo no venía a la tierra, sino comenzaba el juicio investigador en el santuario celestial.
y descubrieron otras verdades. Un bautista del séptimo día compartió la verdad del sábado con José Bates. Hasta entonces los mileritas guardaban el domingo como el resto del cristianismo porque venían de esas iglesias. Pero cuando este bautista del séptimo día le muestra con la Biblia a José Bates que el sábado era el día del Señor y no el domingo, él lo lleva al grupo de estudio y lo adoptan como doctrina de ese movimiento porque era bíblico. Descubren el estado de los muertos, que los muertos están muertos, que el alma de ellos no anda vagando. La Biblia dice que están esperando la mañana de la resurrección. Y creyeron en eso. Descubrieron que el templo era cuerpo del Espíritu Santo, porque ellos, hermanos, como don Facundo, don Raimundo y todo el mundo, le echaban al cuerpo lo que venía. Decían: si nada, si camina, corre o vuela, a la cazuela. Y le metían de animales inmundos y de lo que fuera. Pero descubrieron que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no hay que echarle cosas inmundas al cuerpo. Predicaban la venida de Cristo los mileritas, pero se echaban su cervecita, eran borrachones algunos de ellos. Predicaban la venida de Cristo y se tomaban su Miller Lite, los mileritas. Pero después que aprendieron eso, ya no podemos seguir haciendo eso. Versículo 11 del capítulo 10, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ellos, en vez de desanimarse como muchos hicieron, como nunca antes, predicaron que Cristo viene pronto. Y supieron que fecha no podían dar, pero sí señales, porque en Mateo 24:14 Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa señal de la predicación del evangelio, y no dice que todo el mundo lo va a aceptar, pero ahora, amados, con la tecnología vía satélite, hay gente que está viendo esta programación alrededor del mundo. Quiere decir que la gente está escuchando el evangelio. Unos van a decir que sí, otros van a decir no, yo estoy muy ocupado ahora, no tengo tiempo para entregar mi vida a Cristo, pero todos tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio, y entonces dice: vendrá el fin. Hay gente que me ha dicho: pastor, pero estos grandes hombres de Dios, ¿qué no predicaron la verdad de Dios? Ellos predicaron hasta lo que entendieron y la luz espiritual que Dios les dio. Y yo me considero, hermanos, valdense porque creo en la obediencia a la Biblia. Yo me creo también jusita porque creo en la obediencia a Dios y no a los hombres. Yo me creo luterano porque creo que soy salvo por gracia y no por obras. Yo me considero también presbiteriano porque creo en el crecimiento en la vida cristiana. Yo me considero bautista porque creo en el bautismo por inmersión, como lo muestra la Biblia. Yo me considero también metodista porque yo creo en la santidad en la vida cristiana. Y yo me considero milerita porque creo en la segunda venida de Cristo, aunque yo no me tomo la Miller Lite, hermanos, ¿ok? Y también me considero adventista del séptimo día porque creo que Cristo viene pronto. Y adventista quiere decir venida de Cristo, advenimiento, venida de Cristo. Y yo creo que Cristo viene pronto. Si tú crees que Cristo viene pronto, tú eres un adventista. Si tú crees que el sábado sigue siendo el día del Señor, aún tú que nos ves en tu hogar, tú eres un adventista del séptimo día. Hermanos, esta profecía nos muestra que Dios convierte la desilusión en gozo, la tragedia en triunfo y el fracaso en victoria. Yo no sé qué puedas estar viviendo tú en tu vida ahora, mi hermano, pero una sola cosa sí te digo: en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas y confía en Dios, porque Dios está listo para cambiar las circunstancias en tu vida. Dios está listo para bendecirte si tú te comprometes con Él, porque ahí está el arco iris, la promesa, el pacto que Dios quiere hacer contigo. Quiere comprometerse contigo si tú te comprometes con Él. Y este mensaje, hermanos, del ángel poderoso de Apocalipsis 10, dije al principio que es parte del mensaje de las 7 trompetas. Y vemos que ya estamos viviendo nosotros cuando comenzó a sonar la séptima trompeta. Y cuando deje de tocar la séptima trompeta, ¿qué sucede? Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia.
Tú y yo estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Momentos que los profetas bíblicos hubiesen deseado vivir. Momentos que los apóstoles hubiesen deseado vivir. Momentos que todos aquellos reformadores de la historia hubiesen deseado vivir. Dios nos ha dado ese privilegio de vivir nosotros en este tiempo. Y sabes, te comprometerás con el Señor Jesús. Él está listo a comprometerse contigo. Tiene el arco iris allí, el pacto que quiere hacer contigo si tú te comprometes con Él. Y en estos momentos estamos listos para pasar a esta ceremonia bautismal, cuando ya está en el bautisterio el hermano José Rojas con el pastor Mardones para seguir con esta ceremonia bautismal, para cerrar esta presentación. Y sabes, amado, mientras abren las cortinas y entramos a esta ceremonia bautismal, mientras tú desde tu hogar estás viendo esto, tú que estás aquí en Fort Worth, Texas con nosotros, está orando para que Dios te hable a tu corazón y tú te comprometas con el Señor, porque Él está listo para comprometerse contigo. Ya está allí el Señor con el arco iris diciéndote que Él está listo para sellar el pacto contigo. Y hermano José Rojas, porque tú has aceptado al Señor Jesús como Salvador personal y quieres la vida eterna y sabes que en la cruz Él murió por ti y ya te ha perdonado tus pecados, como ministro del Evangelio el pastor Jorge Mardones te bautiza conforme el mandato de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿No les parece maravilloso? Tú que estás viendo desde tu hogar, alaba a Dios allá y pídele al Señor en estos momentos que te dé el poder para que tú decidas comprometerte con Él. Déjate, termino contando una historia de un viaje misionero que nosotros hicimos a Veracruz, México. Llevamos un grupo de estudiantes a Veracruz, México, estudiantes de academia, jovencitos de 15 a 17 años para que predicaran. Íbamos a dar 40 campañas evangelísticas en todo el puerto de Veracruz. Viajaron también algunos hermanos de Houston y también unos jovencitos del Club de Conquistadores de la iglesia de King. Se encontraron en McAllen, Texas. Viajaron en bus. Yo estaba esperándoles ya en Veracruz con el pastor Maquí, asegurándonos que el alojamiento y todo estuviera preparado para ellos. En camino allá, la hermana Susana Facundo, que tenía la lista de los lugares donde íbamos a predicar y los predicadores, miró que había 39 predicadores y 40 lugares para predicar. Entonces le pidió a una jovencita que venía con el grupo de Houston, a Julia, que si ella estaba dispuesta a predicar una campaña. Julia dijo, pues yo venía a ayudarles con las computadoras a ellos de Houston, pero si me dan los materiales yo predico. Les dieron los materiales, los puso en su computadora, estudió el tema del viernes que venía, sábado de mañana, sábado de noche, rumbo a Veracruz, 12 horas de viaje. Pero déjenme decirles un poco de Julia. Julia creció en Houston en un hogar disfuncional. El padre abandonó a la familia cuando ella era una niña. Ella miró a la madre luchar, tratar de sacar adelante a la familia. Por fin se dio por vencido la mujer, se tiró a los vicios. Ella recuerda a los 10 años estar fuera de una cantina esperando que su madre saliera para irse con sus hermanitos a la casa. Pasaron los años, a los 13 años Julia se involucra con malas amistades, cae en el vicio del alcohol, después marihuana, al rato cocaína. La hermana de Julia, Kelly, conoció a una familia adventista, le hablaron de Jesús y Kelly se entregó a Jesús, se bautizó, se hizo miembro de la iglesia adventista. Y Kelly le comenzó a hablar a Julia, pero Julia estaba muy ocupada, no tenía tiempo para las cosas espirituales. Pero algo pasó el 1 de enero del 2010 que cambió para siempre la vida de Julia. Julia venía de una fiesta de Año Nuevo por una autopista en Houston cuando de repente perdió control de su auto. Ya a altas horas de la noche chocó con otro, su carro rebotó, cayó al otro lado de la autopista, saltó el camellón de concreto. Fue tan fuerte el impacto, quedó malherida Julia.
La señora con la que chocó se bajó indignada de su carro, fue a discutir con Julia. Julia se quitó el cinturón de seguridad, salió, y cuando vio que estaban en sentido contrario, le dice a la mujer que se quiten de allí, pero la mujer no escuchaba, enojada. Julia ve luces que vienen de frente, se subió como pudo a su carro, viene otro impacto de frente en contra del carro de Julia. Julia salió volando por el parabrisas, cayó a pies de distancia en el concreto. Volaron pedazos de metal, uno de esos pedazos de metal cortó casi por la mitad a la señora que estaba allí. El esposo de ella, que se había quedado en el auto de ellos, salió corriendo, quiso auxiliarla. Cuando vio que estaba muerta se enojó, quiso pasarle por encima con el carro a Julia. No funcionaba el carro, estaba todo desbaratado, la comenzó a golpear. Vino ayuda, la llevaron al hospital. Julia estaba inconsciente, en estado de coma, pensaron que no iba a sobrevivir. Ahí estaba Kelly orando por su hermana: Señor, dale otra oportunidad a mi hermana, quiero verla en el reino de los cielos. Julia de repente reaccionó, hermano, salió del estado de coma. Le platicaron lo que sucedió. Ya para entonces tenía 23 años y ella analizó: ¿qué he hecho yo de mi vida? Solo un desastre de mi vida. Y pidió que le hablaran de Cristo. Le dieron libros religiosos, leyó la Biblia. Salió de allí, del hospital, a fin de enero. A la iglesia fue 4 sábados de febrero, cuando viene el viaje misionero, y va allá. Pues, hermanos, llegamos allá. Le asignamos el lugar más malandro, hermanos, de Veracruz, donde había viciosos. Habían abierto un grupo nuevo y ahí fue a predicar Julia. Pero Dios la comenzó a usar, un grupito de 30. Pronto había como 100 personas escuchando. Llegamos casi al fin de las campañas. Les dimos hojas para que pusieran los nombres de los que se decidieran bautizar. Julia nos trae la hoja el siguiente día. La veo, le digo: Julia, te equivocaste, tu nombre no está bajo candidato al bautismo, va como predicador. Me dice: pastor, yo me necesito bautizar. Y nos contó su historia. Esa noche que ella predicó, dio su testimonio, dijo lo que Cristo había hecho por ella. Y entonces comenzó a apelar a la gente: si tú te entregas a Cristo, yo me voy a bautizar contigo. Y la gente comenzó a venir, hermanos. Gente que estaba sufriendo en la vida, que necesitaba esperanza. Y ese sábado siguiente de mañana nos encontrábamos en el río Toro, cerca del puerto de Veracruz, hermanos, como con casi 4,000, 3,000 y algo personas de esos 40 lugares de predicación. Y a mí me tocó bautizar a Julia, tuve el gozo de bautizarla. Habíamos 10 pastores bautizando ahí en el río Toro. Y yo te digo, Dios ha usado a Julia, se ha convertido en una tremenda evangelista, ha hecho evangelismo en otros países, ha exaltado el nombre de Cristo. Pero déjame decirte, lo que Dios hizo por Julia, puede hacer también por ti. Tú que me ves desde tu hogar, Dios puede cambiar tu vida. Dios puede hacer algo bueno de tu vida. Dios está listo para hacer algo bueno de tu vida. Dentro de unos minutos vamos a salir, o segundos, de esta transmisión. Yo espero que Dios te bendiga, que allá tú decidas dar tu vida a Cristo. Busca una iglesia adventista, pídele a un pastor que te bautice, que tú quieres nacer de nuevo en Cristo. Pero ustedes que están aquí conmigo, amados, yo haría mal si cerrara este tema y no hiciera una invitación. Yo ocupo dar una oportunidad. Si el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón y quieres hacer ese pacto con Jesús, ahí está con el arco iris Él, esperando que tú decidas. Si tú quieres comprometerte con Él, Él se va a comprometer contigo. Yo quiero orar por ti, tú que estás aquí. Ya algunos han decidido, algunos van a ser bautizados el próximo sábado. Pero tú también puedes ser bautizado, amado. Levanta tu mano para que yo ore por ti.